Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde me escuches. Hola, soy José Gregorio, un médico venezolano que actualmente está viviendo en España, apasionado de las inversiones y los bienes y raíces. Te doy la bienvenida a la comunidad de mi podcast llamado Médico Capitalista. Un podcast creado por un médico y enfocado al gremio y a todos en general, donde aprenderemos sobre inversiones y bienes y raíces para alcanzar la libertad financiera. Con cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy? Donde hablaremos sobre viviendas de protección oficial o BPO, la opción viable en la inversión inmobiliaria y cómo obtenerlo. Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero, pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 31. Viviendas de protección oficial o BPO, la opción viable en la inversión inmobiliaria y cómo obtenerlos. La vivienda de protección oficial en España es aquella que la comunidad autónoma en la que se encuentra el inmueble verifica que cumple con una serie de características sobre dimensiones máximas, diseño, habitabilidad, destino, uso, calidad, precio máximo de venta o de renta. Por medio de la calificación provisional del proyecto y posterior calificación definitiva de la vivienda terminada, con la finalidad de que sean adquiridas de forma asequibles por personas vulnerables. El objetivo de las viviendas protegidas es que puedan ser habitadas por personas con escasos recursos económicos que no tengan acceso a facilidades para comprar otro tipo de inmuebles o que posean necesidades especiales y tener acceso a un hogar digno. Características de la vivienda de protección oficial. Precios inferiores del mercado del inmueble en la comunidad autónoma donde está ubicada. Generalmente no superan los 90 o 108 metros cuadrados para personas con discapacidad. Para familiares numerosas podrían tener un máximo de 120 metros cuadrados. Solo se destinan para el uso residencial permanentemente. Este tipo de viviendas reciben subvenciones por parte del Estado y siguiendo las directrices o requisitos del plan de vivienda de la comunidad autónoma. Son construidos por promotores inmobiliarios que llegan a acuerdos con el Estado. Las promotoras reciben financiación estatal y entregan en compensación un número limitado de pisos para que sean adjudicados como vivienda de protección oficial. Cada comunidad evaluará los inmuebles que entrarán en esta categoría y los pondrá a disposición de los habitantes que estén demandando vivienda. El coste de una vivienda de protección oficial y la diferencia del precio que tendrán en el mercado general lo costea el Estado y la comunidad autónoma. Tipos de vivienda de protección oficiales. Viviendas protegidas para venta o uso propio de estas categorías existen varias modalidades. Vivienda de protección pública básica. Tiene una superficie máxima de 110 metros cuadrados y un precio máximo de venta. Vivienda con protección pública a precio limitado. Estará construido sobre suelo que pueda destinarse a vivienda libre. Tiene una superficie que no sea superior a 150 metros y su precio al valor máximo acordado. Viviendas protegidas para arrendamiento. Existen varias en esta modalidad. Viviendas de protección pública para arrendamientos, con una superficie entre 110 y 150 metros cuadrados que serán destinadas a familias numerosas, los últimos con una renta mensual máxima. Viviendas de protección pública para el arrendamiento con opción a compra, con superficie máxima de 150 metros cuadrados y están sujetas a una renta anual máxima, ofreciendo al arrendatario la probabilidad de comprar el inmueble en un tiempo y precio estipulado atractivo. Viviendas con protección pública para arrendamientos con opción a compra para jóvenes. Es una variante de la anterior, destinada a personas menores de 35 años, sujetas a una renta anual máxima y con una superficie de 70 metros cuadrados. Viviendas protegidas de integración social. Están destinadas a personas que requieren de protección social. En este caso, no se podrá adquirir nunca la propiedad del inmueble, únicamente se entregan en arrendamiento o en alguna forma de cesión, pero no pueden ser propietarios del inmueble, los que habitan en el mismo. Viviendas de protección oficial. Son las más antiguas en España, puesto fueron las primeras que surgieron con estas características. Están desde los primeros años de la década de los años 60 y su construcción puede ser pública o privada,
Como consecuencia, el Estado tiene la competencia para facilitar el acceso a las viviendas mediante ayuda a jóvenes, ofrecer subsidios para la obtención de préstamos, ayudas a personas que enfrentan un litigio por desahucio, acciones para fomentar el parque de viviendas en alquiler. Estas viviendas son destinadas para residencia habitual. Durante los primeros 10 años, el beneficiario no tendrá derecho a la venta del inmueble. Los beneficiarios de estas viviendas son para familias con menos recursos que no deben exceder en sus ingresos el límite fijado en el IPREM, que es el indicador público de rentas de efectos múltiples o IPREM. Es un valor fijado anualmente por el Consejo de Ministros a partir de la cual se calcula el nivel de la renta. El IPREM de 2023 sería 20 euros diarios, 600 euros mensuales, 12 pagas, que serían un total de 7.200 euros, y anual en 14 pagas, 8.400 euros. De igual manera, para acceder a una vivienda protegida hay que tener en cuenta que el valor resultante se puede multiplicar en función del municipio en el que se encuentre el inmueble, del número de personas miembros en la familia o de otros factores que decidan las comunidades autónomas. Debemos remarcar que cada comunidad autónoma decide el límite de ingresos que deben tomarse en cuenta del IPREM para optar a una vivienda de protección oficial. Personas que pueden acceder a las viviendas protegidas en España. Se destinan a personas con menor poder adquisitivo y cada tipo de vivienda tiene requisitos específicos determinados por la comunidad autónoma. En consecuencia, pensadas para jóvenes o familias que no excedan los máximos de ingresos fijados por la comunidad autónoma para cada tipo de vivienda y que sea usada como vivienda habitual. Para acceder a estas viviendas, los interesados deben inscribirse como demandantes de vivienda de protección oficial. Requisitos para comprar o adquirir una vivienda de protección oficial. Cada comunidad autónoma tiene requisitos propios dependiendo de los tipos de vivienda, pero en este caso diremos los comunes para acceder a las viviendas de protección oficial. Ser mayor de edad. Estar inscrito en el registro de demandantes de viviendas de BPO en tu comunidad. Él o los miembros de la unidad familiar no pueden ser propietarios de otra vivienda. No pueden haber sido propietarios de otra vivienda de protección oficial en el pasado. La vivienda deberá ser la residencia habitual de la familia. No puede superar el límite de las rentas establecidas por la comunidad autónoma dependiendo del tipo de vivienda. Puede ser alrededor de un 2.5 o 5.5 veces el IPREM. No podrán acceder a aquellas personas que hayan obtenido ayudas en materia de vivienda por parte del Estado en los últimos 10 años. Hasta ahora la oferta de vivienda protegida no ha sido muy elevada, por lo que la única forma de acceder o conseguirlas es apuntarse a la lista de solicitantes de la vivienda de comunidad autónoma donde estuviesen empadronados, apuntarse a la convocatoria de un organismo público concreto y esperar el sorteo si la adjudican una vivienda. La otra forma de acceder a una vivienda de protección oficial y a todas sus ventajas es contactar con una empresa promotora o gestora de compraventa que lleve a cabo este tipo de viviendas, permitiéndote conocer el proyecto por el cual decides si te interesa o no la vivienda, la zona o los materiales. Disculpa la interrupción, solo es para decirte que si te está gustando el podcast o el tema de hoy y quieres seguir aprendiendo, puedes dejarme una reseña o un comentario, suscribirte y compartir con tus amistades que puedan interesarles este podcast. Así la plataforma donde lo escuches les avisará cada vez que publique un capítulo nuevo y podremos llegar a más personas, haciendo crecer esta comunidad. Continuamos. Ventajas de las viviendas de protección oficial. Desde el punto de vista de compradores, los precios son más bajos que otras construcciones e inmuebles que se encuentran en el mercado. La financiación es más flexible y accesible a las familias demandantes. Hay subvenciones o ayudas económicas para acceder a las viviendas. Desde el punto de vista de promotores, condición esencial para llevar adelante la edificación de las BPO. La financiación que se obtiene para la construcción es a un interés mucho más bajo que en el sector privado. La comercialización tiene facilidades exclusivas que favorecen a la promoción de la venta. No todos son ventajas al adquirir una vivienda de protección oficial. También suscita una serie de obligaciones o desventajas si lo podemos ver de otro modo. Desventajas de las viviendas de protección oficial. No puedes vender la vivienda en una media de 10 años. Este plazo lo determina la comunidad autónoma donde esté el inmueble. Estas viviendas no pueden venderse y en el caso
de que sea imposible su pago, puede solicitarse a la administración que se resuelva el caso y poder vender el inmueble, y por lo tanto se reclamarán las ayudas recibidas durante el proceso de compra o beneficios fiscales derivados. En el momento en que ya se pueda vender y durante 30 años, el precio de venta estará limitado por los parámetros del plan de vivienda de cada comunidad. El precio de venta será regulado por la comunidad autónoma, por lo tanto será limitada a la venta mientras el inmueble siga estando considerado como protegido, estableciendo así el precio de venta por parte del Estado. Derecho preferente. En caso de querer vender el inmueble, se debe ofrecer en primer lugar a la administración pública, pero dependerá de la normativa de cada comunidad. La administración pública deberá dar su consentimiento sobre a quién se vende el inmueble y se tomará en cuenta principalmente a las personas que realmente las necesiten. Invertir en pisos de vivienda de protección oficial. Muchos inversores podemos en algún momento de nuestra trayectoria encontrar este tipo de propiedades con la clasificación BPO, y por no estar al tanto de las condiciones por las cuales pueden ser descalificados podríamos perder dicha oportunidad. Por tal motivo, en este podcast daremos un resumen de cómo obtener este tipo de inmuebles para rentabilizarlos. Empezamos por la descalificación de la vivienda de protección oficial. Dicha descalificación solo puede ser solicitada por el titular y es necesario que haya transcurrido el plazo de 10 años o el señalado en el plan de vivienda que se encuentre calificado por la comunidad autónoma. Efectos de la descalificación de BPO. Eliminan las limitaciones que tiene el inmueble. El propietario o titular ya puede disponer del inmueble en plenas facultades. El propietario a partir de ese momento podrá vender, donar, ceder el dominio que se tiene sobre el inmueble o incluso alquilar la vivienda. Dichas limitaciones se deben a las ayudas públicas que se reciben para su adquisición. Al ser descalificada se transforma en una vivienda libre. Si se descalifica la vivienda de protección oficial por el paso del tiempo, en un plazo de 30 años aproximadamente, dependiendo de la comunidad autónoma, no habrá que devolver las ayudas prestadas. Solicitar la descalificación de BPO. Tramitar la solicitud a la comunidad autónoma en la que se está la vivienda, una vez hayan pasado 10 años desde la adquisición del inmueble. Para iniciar el trámite se debe hacer de forma presencial en el órgano correspondiente. Concretamente, se debe dirigirse a la consejería competente en materia de vivienda en dicha comunidad autónoma, presentando el modelo impreso siguiendo las instrucciones correspondientes en cada caso. Una vez el órgano obtiene la petición y la analiza, este notificará a la persona interesada la resolución en un plazo de 3 meses como máximo. De ser aprobado, el propietario deberá devolver todas las ayudas correspondientes, exenciones y las bonificaciones tributarias e incluso los intereses legales de la vivienda. Documentos para la descalificación de BPO. Modelo de solicitud de descalificación de BPO junto a los anexos impresos a la solicitud y una declaración responsable. Autorización para la consulta de datos personales, fotocopia de la escritura de la propiedad de la vivienda, fotocopia del DNI o NIF del solicitante, fotocopia de la escritura de la cancelación del préstamo cualificado en el caso de que lo requiera. Y por supuesto hay tipos de descalificación de BPO. Descalificación voluntaria es cuando el propietario titular de la vivienda quien solicita su descalificación como BPO. Descalificación por sanción se produce por la parte de la administración cuando se incumplen los requisitos necesarios para que la vivienda se considere una BPO. Ejemplo, el titular no la usa como vivienda habitual. Descalificación por tiempo o automática se refiere al plazo de 30 años establecidos por la comunidad autónoma y podrá alquilarse o venderse sin limitaciones. Vender una vivienda de protección oficial. Esto conlleva una serie de condiciones específicas, por lo que su uso está limitado y por ende su venta. Sin embargo, sí es posible vender el inmueble si se cumplen estos requisitos. Para ello es necesario conocer qué tipo de protección tiene la vivienda. 1. Que hayan pasado 10 a 30 años desde la adquisición. Es el plazo medio por el cual la vivienda puede pasar a ser libre en las diferentes regiones. 2. Antes de ser libre se debe solicitar autorización a la comunidad autónoma, además cumplir unos requisitos que pueden cambiar dependiendo del tipo de vivienda y calificación. 3. Se puede vender antes de terminar la calificación siempre que cumpla los siguientes requisitos que varían de diferentes comunidades. Requisitos generales para las viviendas de protección oficial. Documento de identidad del inmueble protegido. Justificantes de las ayudas que haya recibido. Certificado de contrato de la hipoteca que acredite qué tipo de préstamo se mantiene. La clasificación de la vivienda de protección oficial
el número de expediente del terreno o finca, la nota simple del registro de la propiedad. Posterior a reunir estos documentos, habrá que presentarlos en la oficina de viviendas de la localidad, donde se ubique y solicitar la autorización para la venta del inmueble. Nota: no obstante, si la vivienda ya tiene 30 años y es descalificada, no necesitará autorización ni devolver las ayudas en vista de ser una vivienda libre. Podrás venderla al precio que quieras, aunque deberíamos acudir al organismo competente que te dé toda la información requerida, tanto como comprador o vendedor. ¿Se puede alquilar una vivienda de protección oficial? En resumen, sí se puede alquilar, pero para ello es necesario cumplir ciertos requisitos, recordando que las VPO son para vivienda habitual y tiene que darse una serie de circunstancias que describiremos a continuación. De forma general, para alquilar una VPO es necesario que se convierta en una vivienda libre. De este modo se podrá alquilar sin limitaciones. No obstante, se puede alquilar una vivienda de VPO, aún sin estar descalificada, cumpliendo los siguientes puntos. Obteniendo autorización, esto se puede hacer si el propietario se ve obligado a vivir en otro lugar y se establecerá unos ciertos límites al precio del alquiler. Si se solicita descalificación adelantada de la vivienda, este trámite se realiza ante la consejería competente en materia de vivienda de la comunidad autónoma en la cual esté calificada la VPO. El contrato de arrendamiento se presentará para visado a la consejería en caso de no estar descalificada para su visado competente en materia de vivienda en un plazo de 10 días. Estas oportunidades son viables para que los inversores que sepan cómo obtenerlas y lograr la explotación del inmueble. Como podemos entender, estas oportunidades son viables para los inversores que sepan cómo obtenerlas, cómo descalificarlas y por supuesto cómo lograr la explotación de este tipo de inmuebles. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado el tema de hoy, seguiré hablando de diferentes temas de las inversiones inmobiliarias. En conclusión, como inversores podemos tener una certeza clara con esta información que estas viviendas de protección oficial están allí y pueden ser adquiridas para su renovación, reforma, actualización y posterior explotación, sea para la venta o alquiler de estas, siempre que cumplan los requisitos plasmados en la ley, para poder tener las condiciones legales de explotación, al ser libres de descalificación de las viviendas de protección oficial. Hasta el próximo episodio del Médico Capitalista, cuidando tu salud financiera. Puedes dejar comentarios o sugerir nuevos temas. Hasta la próxima.